noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo en este programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Arohanui tatou te mau mahingo y te vas a nei o te jale peutupuna tongariki te ingoako Hangaro Areca y ahora mahani pejecoe. Muy bien, Tucura, ¿y tú? Muy contento también, ya estamos en el 16º capítulo de Hangaro Areca y hoy día tendremos a la Celine Ripoll que nos va a acompañar a hablar de su libro. Sí, seguimos celebrando el Día del Libro, bueno, nos tuvimos que venir corriendo del Centro Cultural Tongariki acá a grabar. Estuvo muy entretenido desde la mañana al comienzo del Día del Libro. Tuvimos hartos stands, tuvimos también el stand del museo, de la Catipare, y hartos escritores. Hartos escritores. Estuvo el Turi también, que estuvo la semana pasada en presentando nuestro su libro, también lanzamos el libro de la Mama Piru y también tuvimos un documental para cerrar la tarde. Y también, hablemos de lo hoy día, hablemos de lo que tenemos hoy día. Tenemos, bueno, como decías tú, como invitados a Celine Ripoll, que nos viene a contar sobre su trabajo, su proyecto que está haciendo, de la traducción del libro El Principito. Que en Rapa Nui se dice Te Poki Iti Ote Ariki. ¡Ay, qué lindo! Sí, me gusta. Y también nos va a acompañar Francisco Jaoa, que nos viene a contar sobre las cápsulas de Ereo Rapa Nui que están realizando en conjunto con nuestra camarógrafa que nunca se ve en la tele, Pía Orellana. Así es, bueno, este proyecto de las cápsulas audiovisuales es un proyecto de desarrollo público del Ministerio del Arte y las Culturas. Sí. Así que ya está finalizado, vamos a presentar un poco de lo que ha sido el trabajo, de lo que fue el evento también la semana pasada. Y el avant-premier. El avant-premier y también tenemos unas notas que es... Sí. Tenemos nota de Vivero CONAF. Sí, ¿vamos a ver esa nota? Vamos a verla. Vamos a ver la nota sobre los viveros de CONAF. En Rapa Nui durante las últimas semanas se han realizado varias reforestaciones con el fin de mitigar el impacto que han producido los incendios forestales en ciertos sectores para combatir la erosión de la tierra y para llenar Rapa Nui de árboles. Algunas de las plantas que plantamos en las reforestaciones provienen de acá y algunas de ellas son el maricuru, el purau, macoy. Y ahora nos encontramos con Tuumajeque Durán Beriberi. Él es el jefe del vivero de CONAF, Yorana Cohen, PG. Liberiva Yorana Corua, Maururo te Barimi Corua Mateu Mateita ini PG Mateu Hanganei. Yo creo que Yana Coco Amua, Mainiti Tumue Anei, Mainiti Tumue Animo. Nako que iban a hacer reforestación, Moca para ir a Punui. Hau uitro no te ahina tutu mene tatu pai wa ai pe ne hapa tatu tatu inu ya muy koru me rotni atu ne pai ya travea haka mana heo tatu meni hakta ma heo mo hau pitrone te mitigación que van a hacer mo te cambio climático pa chaura mo te ahi mo meta to ha ngai ni rap ni mera kra que no te ahi ati ni rap ni pa chaura. Tuma mai te corua anga y te vivero mojapa o y te tumu. Bueno, na corucuya inei hangarahi tiang mai te ruru iti one mai te anu iti one motoral mai kilo pute e kio tiba o katau hakatupu pa iratu. Nei nu mato yang ni rotni taura hokono. Nu kini vanang hiva planta pe chaura con nuera fijo mawarot ni ya na komea nu no te pro empleo matu maururo amatu grau te ang ni no ha u men mai tu mati tiene ki chornia maururo matu ki charta vana ko rau pe nu ri vai mai A mi lado se encuentra Tomás, él es parte del equipo de viveristas de CONAF, nos va a mostrar un poco las plantas que hay acá en el vivero, en especial las medicinales, así que Yorana Coe, Tomás, Pejecoe. Yorana Mahai, Ribariba, hola a todos. Bueno, nos encontramos aquí en la sala de resguardo de CONAF, donde tenemos las especies más débiles o que necesitan un cuidado un poco más especial. Aquí a mi lado se encuentra el púa, que se llama cúrcuma en español. Esta planta tiene propiedades medicinales súper altas,
Se han hecho estudios en la Universidad Católica de Valparaíso. Hay una chica acá trabajando y se ha llevado a cabo que esta planta tiene 10 veces más propiedades medicinales que la cúrcuma del continente. Por eso también es importante conservar este tipo de especies y no mezclarlo con las cúrcumas del continente, o la peruana también en este caso. El púa anaconaco es una especie también que estuvo como en peligro de extinción, de decirlo de alguna manera. Nosotros como CONAF nos encargamos de hacer unas recolecciones en los alrededores de la isla, en los acantilados sobre todo, y ahí pudimos encontrar varios especímenes. Este es un tipo de berries que se machuca y se pone encima de la piel, eso es para tratar el acné, las manchas, las verrugas, todo ese tipo de cosas. Bueno, nos encontramos aquí con el árbol del noni, una especie introducida a la isla. Este es el primer árbol que se introdujo acá. Tiene como 15 años más o menos y viene de Tahiti. Esta planta tiene como principio medicinal aliviar los dolores del cáncer, entre otros, pero se utiliza específicamente para eso. Aquí está el fruto que viene en crecimiento. Este árbol da fruto todo el año prácticamente. El proceso del noni se espera que esta fruta madure a su punto ya de fermentación y ahí se extrae como el líquido, se cola de lo que es el exceso o la basura que quedó, la materia muerta, y se consume lo que es el aceite que quedó abajo, que es muy desagradable el sabor, pero con fines benéficos muy positivos. Aquí nos encontramos con el Matúa puaa, una especie endémica de acá de la isla. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Nosotros sacamos todo esta espécimen del Ranocau, lugar donde actualmente se encuentra prácticamente ya deteriorado el Matúa puaa por la especie invasora, los incendios forestales que han habido en el lugar y los animales también, que son un tema súper importante en lo que es la pérdida de vegetación. El fin medicinal de esta planta es tratar los dolores óseos, de fractura o musculares, ya sean crónicos. Tienes que moler la papa, en este caso el rizoma, hacer una infusión con eso, tomarte la infusión y el resto te lo puedes poner como gasa sobre el dolor que tú tienes a tratar. Koñañijo atatou y te vivero CONAF inei y mataveri tenu o CONAF mataquimaya y teragua opani mojacatique amai chamatou y teragua anga y tetumu aragua ocaena inei y te vivero moma uquitetas y reforestaciones cangaena inei irapanui cojacatique amai aragua y tenga tu medicinales quiera rote y tereotire te pua ojeoje te pua te noni te matu apua. My name is CONAF, Aroha Atuau, y Orana Corúa, Maururu. ¿Cuánto trabajo en el vivero, Mahani? Oye, y hay una cantidad de árboles y de plantas medicinales, como explicaba el Tomás, para qué sirven, todas las propiedades. Estuvo súper interesante esta nota. Así es, bueno, le mandamos aquí también un cariñoso saludo a todo el equipo de CONAF, del vivero, al tío Tuma, a Tomás. Ahí están multiplicando las flores, las plantas, los árboles naturales nativos de aquí de la isla. Y también están ahí preservando toda la flora endémica y también medicinal, que es súper importante. Bueno, ahora también más. Ahora nos vamos a hacer la entrevista de las cápsulas de Reo Rapanui Tucura. En esta ocasión nos acompaña para contarnos sobre esto Francisco Jaua, gerente general de la Corporación de Arte y Cultura, en compañía con Pía Orellana. Así es, vamos a la entrevista. Yorana Pía. Yorana Yorana Rinco. Vimos ahí el evento de las cápsulas el viernes pasado. No, jueves pasado fue. Sí, nosotros hicimos el lanzamiento de las cápsulas, una van premier que se podría decir. Nosotros sí, les vamos a dar una fecha próxima del estreno. Les cuento que este es un proyecto que está en el pilar estratégico de la Corporación Municipal de DEO. Es un pilar nuevo que nosotros empezamos el año pasado, ya obviamente por la priorización en el área de la cultura para la isla, que es DEO Rapanui. Y la idea es generar material audiovisual para los niños, ¿ya? Pero también con una nueva un nuevo enfoque, metodología o plataforma
de cómo hoy día los niños, bueno, hoy día los niños tienen acceso a la televisión, al internet, a los teléfonos, a los juegos. Entonces, entrar a través de ese lenguaje con con dibujos, con colores vivos, con nuevos formatos. Pero esta vez también lo que hicimos, obviamente en esta pandemia, con lo que los valores. En esta pandemia se pusieron valores del MOA, del Humana, y quisimos llegar a través de un cuentacuento, a través de estos videos, transportando los valores para que los niños ya de edad temprana vayan desarrollando y escuchando el MOA, el Humana, Haumaru, que es el Mana, entre otros, de manera también de que esto se posicione en nuestra nueva sociedad, una sociedad que va modernizando, que tiene también sus debilidades para tener una sociedad más tranquila. Y así enseñando los videos, las cápsulas, los valores de la tradición, de la cosmovisión Rapa Nui, de manera pedagógica. Sí, pero uno habla de video, pero aquí hay mucho trabajo digital, más que trabajar con cámara o eso. Hay mucho trabajo digital, como se creó, también felicitar al equipo que trabajó en las creaciones de los dibujos, ¿ya? ¿Quién fue este equipo, aquí Francisco? Porque no se ve hacia afuera, entonces para que nos cuente un poquitito. Obviamente aquí lo trabajamos con el equipo del canal para hacer eso, y quedó como directora de esta idea, que Opía un poco nos puede contar cómo se desarrolló este. Pía, cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado el tema gráfico? ¿Cuánto se ha demorado? Y pega. Sí, ¿Qué costó, en realidad no costó? es un proceso bien largo. Primero se parte con la idea, qué concepto íbamos a utilizar, cómo poder abordar estos conceptos en historias que los niños puedan entender. Y también, de cierta manera, también que los adultos también puedan ver estas cápsulas y también volver a utilizar esos conceptos de buena forma. Como les decía, primero encontrar los conceptos, buscar la manera de cómo contarlos a los niños, y de ahí para adelante, claro, hacer storyboard, ir imaginando dónde podemos hacerlo, en qué locación, con la Niki ver el tema de los moyacá, el mar, los peces, y es un proceso bien largo. Ha sido bien entretenido, ha sido bien duro también, pero ha sido satisfactorio igual. Los resultados que han ido... ¿Qué ha sido lo más duro, lo más difícil de todo este proceso de crear la cápsula, de incrustar el texto y los audios, me imagino, las gráficas? Sí, o sea, lo más difícil para nosotros igual es el tema ha sido el tema de las traducciones. Por suerte tenemos a ti, que nos has ayudado bastante, y también el tema de los conceptos. Y el tío Oso también, con la tía Jackie, que ahí también Sí, estuvieron. sí, hay harta gente atrás que nos ha ayudado bastante. Igual esto sirvió para aprender a trabajar, porque una de las cosas que más costó, increíblemente más costó, era el trabajar el tema de las traducciones, los guiones, y la verdad, eso es un tirón de oreja para la academia, para todos los que trabajan en recuperar la lengua. Yo creo que necesitamos juntarnos más. El año pasado logramos hacer un conversatorio, nos quedó el tercer encuentro, pero es importante volvernos a juntarnos, porque todavía hay mucha diferencia de opinión. Entonces, ese rol que en mi visión lo lleva la Academia de la Lengua, tiene que, este año yo creo que definitivamente tiene que concretarse y juntar las cabezas, porque para que tengamos toda una línea de trabajo, porque la verdad nosotros quisimos trabajar con personas que trabajan muchos años en temas de la lengua, pero tenían una traducción, al otro no estaba de acuerdo, después se juntó y logró esto. Entonces este proceso, que debe haber sido rápido, igual fue más lento. Y claro, eso, en realidad en traducción cada uno le pone de su cosecha también. Exacto. Que es como lo que le pasaba a la Celín con la traducción de su libro. Claro, exacto. Y uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Bueno, es un trabajo que también fue muy lento, porque es como casi dibujar a mano, después traspasarlo a digital, todo obviamente, y eso sí, esperemos que les guste. Yo creo que
van a mostrar un avance por ¿Cuándo acá. es el lanzamiento Mira, no oficial? tenemos- Porque hicieron el avant premier, como Sí, contaban. la idea de nosotros es no sobrecargar las agendas. Nosotros tenemos actividades esta semana, ¿no es cierto? Hoy día en este momento está terminando la Feria del Libro. Se nos viene el Kaori Teori. Se viene el Festival de Música, que lo van a hablar más tarde, ¿no es cierto? Y le vamos a dar una fecha próxima para que a través del Mátate Rapa Nui se vaya mostrando este material que al fin, se empezó haciendo para niños, pero yo creo que también es un... Está enfocado como en la familia en general. Pía, ¿cuántas, O sea, todo nos cápsulas, sirve. ¿cuántas cápsulas son? Son 10 cápsulas, sí. 10 cápsulas con los 10 conceptos en distintas locaciones, por eso fue harto el trabajo. Porque Y los conceptos son el MOA, los que están en la cosmovisión, MOA, de Mo'are, Otapu, Mana, Umanga, Haumaru, Hakatika, Hakatika y... Kainga. Y eso no sé si me, Sí. se me quedó uno por ahí. Oye, Francisco, entonces yo imagino que tú como parte de este equipo terminaste con muy contento con el resultado. Sí, obviamente uno espera más, Sí. uno se pone cada vez más ambicioso, pero esperamos que esto sea el experimento, porque además como fue primera vez que se hizo de repente del Sí, equipo fue- de ellos, sí. ya tienen la experiencia y todo debería venir una segunda, una tercera Claro. parte más ¿Y por qué rápido. no esas cápsulas transformarlas como realidad virtual, aumentada, con... Exacto. Sí, en realidad Mira. fue un desafío para nosotros en realidad porque nunca habíamos trabajado el tema de la animación. Entonces, también, o sea, se ve súper fácil, es como, ay, los monitos, pero articular un objeto que se mueva y todo tiene un trabajo súper grande. Entonces, bueno, O ahí sea, la lo pega que van a le ver. tocó a la Pía y O a sea, la Miki Pía. y a todos los chiquillos que no se ven en pantalla Sí. es la más Es difícil. una maqueta como 2D o 3D. Sí, Exacto. es como Sí. 2D. Sí, y un poco lo que estábamos hablando, estábamos planeando también es maximizar este material y por la calidad del trabajo, del tema visual, que muchas veces por quizá el transmisor de nosotros que no es de muy alta resolución, es convertirlo en textos, ¿ya? Porque son dibujos, se puede convertir En cuentos. libro. en cuentos, en texto, así que vamos a minimizar eso. Tendríamos que buscar financiamiento nomás para los libros, porque Esta ya el cápsula- trabajo ya está avanzado. Estas cápsulas son un proyecto financiado por... Este es un trabajo que lo hicimos con el Ministerio de la Cultura a través de la Corporación Municipal. Ah, ya, maravilloso. Ya. ¿Y cuál es el próximo proyecto que se viene del Pilar Fundamental? De Deo, este año con urgencia, como lo dije, hacer el conversatorio nuevamente de lengua, porque nosotros, si bien recuerdo, aprovechamos con todos los actores que trabajan en temas de lengua en la isla. Cada uno nos presentó su proyecto, una especie de diagnóstico, y llegamos al acuerdo de generar acciones más coordinadas, de manera de Más que... sincronizada. Sí, de manera que de cada actor en la isla, el municipio, los colegios, los lingüistas independientes, los que hacen libros, mantengamos un Su plan de rol. trabajo único, de manera que impacte en la sociedad, que el de tema forma de la transversal. recuperación de la lengua, y más que recuperación es que lo hablemos más. Claro, porque si uno lo va hablando más, ya se hace parte Exacto. de. Oye, chiquillos, les vamos a dar un regalo de nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui, así que para que sigan Mauro, endulzando la tarde. Y tenemos Y- también dos árboles preciosos aquí de Macoy de CONAF, auspicio Bueno, de y CONAF. como le hemos pedido a todos nuestros invitados, necesitamos que se comprometan, A planten plantarlo. este árbol y nos envíen una foto para... Pía, ¿dónde lo va a plantar? ¿En el canal? En el segundo piso. En el segundo piso. Bueno, gracias. Bueno, ustedes saben que hay un plan de cambio climático que lo está trabajando varias personas en la isla, instituciones como GT Juque, CONAF. Incluida la corporación. Estamos colaborando, pero ellos son los actores principales en la Oficina de Medio Ambiente del municipio. La idea es que hay dos ejes, que es la mitigación, que nosotros lo hacemos como corporación, que celebramos el día de ayer por el Día de la Tierra,
Y el tema de la adaptación y la plantación de árboles, la arborización en la isla es sumamente importante y nosotros como corporación siempre estamos acompañando este trabajo que lo está liderando CONAF y invitar a toda la isla que en un momento se acerque. ¿Ya? Y como dice tu cura, le vamos a mandar la foto del macoy. Bueno, hemos tenido hartos árboles, estuvimos Purao la semana pasada. Sí, Purao. Y también tuvimos... el que le regalamos a la Majanite Ave era uno que estaba en peligro de extinción. Yeah. Bueno, sí. Ahí nos vamos a acordar. Majani, ahora nos vamos a la nota del... ayuda, te pidamos ayuda por atrás. Sí, bueno, ahora nos vamos a presentar a los talleres de verano de la Serafina, o sea, los talleres educativos de lengua Rapa Nui de la Serafina, aquí que fue a Virin Autuki con sus alumnos. Vamos a ver la nota. Yorana Corúa, Angarina, Jacañaña, Tokia Corúa Tatoa, ya Serafina, Multon Tepano, ahí a Jepoki, o Tejenuanei, Tona Anga, Hapi, que tenga Poki, Rapa Nui, Orunga, o te Juruque, Jauja, Tupuna, o Tato. Yorana Koe, Tetaina, Pejekoe. Auri Bariba Maururu, Eakoe. Maururu Takoa, Sera, Kamumai, Orunga Taanga. Taakuanga, Piri ki tenga poki, ki te raua hua ai, Taakuanga, Bananga ki araua, Orunga i te rauhuru me, te aura a katoru te tau atua, ui haa matai te anga nei, roto i te tara nei o te konadi, ko ai mai ai te waha mo hapi tenga poki, te tumu o te hapi nei, he Bananga i te re ora panui, te rahiraa ina raua he angi rahi, orunga i te Bananga inga, orunga i te papa inga, kora iti no e Bananga ena kia raua. Te auraa i te poki ta e o nei, me i nei ia e noho ena i murita ona hua ai, aia e hangarahiro a ki te ono nei o tātou, hapiro au ia i te Bananga inga, i te ingoa o te kona, i te rauhuru me. Te anga o mātou, te aura i te taurae, ko turu a mātou ki raro ki te rano, tōku matu awahina i hapia ia i te iaraua, i te raau henua, pehea na anga, mo te aha, ko tuu a mātou ki te kona era o te henua o Jose Tuki, ko hapi mai a ia i te okakai, i te ngapoki, ko okara araua i te huruke haapu, ko tuu tako a mātou ki te tahatai morunu i te mikroplastiko, tautoruro a mātou i te anga ki te ngapoki o te Lucy Mahaturiva mo oka i te raua haapu takoa, huruke, o horo a mātou hakaniniro a, ko eke a kirunga ki te jate, ko ruku a, ko me tahi ai te me tātoa. Ko aroa te ngapoki? Ko aroa raua, ko aroa korua. No speak Rapa Nui? No importa, Maxi. Hapiro, ai a kora iti no, te riva e hangarahiro ai a ki te me tātoa o te henua. Te tahitaina, hakaña i mai koe, e mātou i te mahana nei vina. I angarina ko tū mai a mātou ki nei, mo to'o iti hai ki ea, araua takoa e angaro ai te hora o te aura ai kiena i tere o castellano, terapia, arte terapia, i angarina he arte terapia, tō mai mātou i te ki ea, e tahi apa iti, he turu mātou ki te tahatai, mo tō mai hei mā ea poro, e he noho raua he paru, he meditación, hakaora iti, ki oti pai te raua hapi, hangaro a raua mo ho mai ki nei ki te tahatai, mo hakaora. Koia, no? ¿Y cuál? ¿Te gusta este taller con la tía Cera? Sí. ¿Qué es lo que has aprendido? A bucear, ¿Y te gustaría que vengan más niños de la isla a participar con ustedes de estas clases? Sí.
¿Quieres dejarle una invitación a los niños de la isla para que vengan? Sí. Ya, deja a los invitados antes de despedirnos. Vengan todos los niños. No sé. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase de hoy? Pintar los mayas. ¿Y cuál fue el proceso para llegar a pintar los maes? Con guía. ¿Tuvieron que ir a recolectar las piedras primero? ¿Sí? Oye, Ponchita, ¿te gustaría que vengas más niños a estas clases? ¿Quieres dejarle una invitación a ellos? Ya. Hazles la invitación para que vengan aquí a las clases con la tía Cera. Vengan a la clase con la tía Cera. ¿Cómo lo han pasado en estos talleres con la tía Cera? ¡Bien! ¿Qué han aprendido? ¡Muchas cosas! ¿Cuál es su taller favorito? ¡Este! ¿Cuál es? ¡Este! ¿Pejecoe? ¡Riva! ¿Iheta tobite horanei? ¿Hangaroaco y quite mamá tía Cera? ¿Atalase? Maururu aji. Fuimos a bajar el lano, a acampar, a aprender las medicinas de Rapa Nui, a pintar los maes con pintura ancestral de Kiea, porque hacemos muchas cosas ancestrales. Porque es de esta isla y yo vivo acá. ¿Qué mensaje le daría a los niños para que vengan a hacer este taller? Que vengan para que aprendan su cultura. Un atu etahirongo nui nui mokorua tatoa te matu avahine te matu atane he maururu ki araua te hakaunga mai te hanga takoa i te moa i toku manau maururu ki araua ki te matua o te ngapoki te tautoru mai te anga i te haati amai au mo hapi te raua ngapoki maururu takoa he maururu nui nui takoa ki te kona nei o te Oceanic, ora ua te tautoru mai hai pereoa mo hakae au i te ngapoki ki te kona o te motu, maururu ki a ua, ki a Rosa, ki a Roberto, takoa, hanga au mo unga atu e tahirongo, ki te matua wahine, ki te matua tane, ki koa nua, koa koro, ina korua ko riaria, haatura, tatureo, mo vanaga ki te ngapoki, ina heati mo ai hapero ara ua, haatura tatou mo oho tatureo, tatu ono, amua, arunga, mo hapao, tereo, ko tatou tereo. Quiero agradecer a los padres que envían aquí a sus niños a compartir conmigo. Yo no solo les enseño cosas típicas de la isla, no solo la lengua Rapa Nui, sino que en sí los niños están creciendo y escuchan mucho las cosas que hablan los adultos. Por ejemplo, me pasó en los primeros talleres que los niños eran un poco racistas hacia los niños, otros niños que también están dentro del taller. Entonces, enseñarle a los niños en sus casas, reforzar lo que es la humildad, el respeto, el cariño hacia los otros niños. Vivimos todos en una comunidad donde tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque aquí estamos viviendo solo nosotros aquí en la isla. No al racismo, no al clasismo. Y enseñar a sus niñitas, porque aquí en el taller no solo enseñamos de la lengua Rapa Nui, de las cosas típicas, sino que va más allá. Las niñas están aprendiendo sobre su menstruación, el conocimiento de las palabras exactas que se necesitan para reconocerse un niño hacia el otro. Yo quiero agradecer a todos por el apoyo y que nuestro taller está abierto para cualquier mamita o papita que quieran enviar a su niño a nuestro taller. Maururu ki te mata o te Rapa Nui hangaira ua mo homai, mo arearea o mato, mo vananga iti iti, kana hori bariba ki ahio tatou. Mahai Maururu.
Ururukiako esera ena korua ko hakarongoaya ia anahanga korua mo mau kite korua ngapoki kite tayere ona eribaro korua kakimi no korua ya serafina motunei motuitiiti mainei maivinapu he aroha tuau chakorua tatoa Iorana Maururu. Qué motivada la Serafina Majaní. Súper motivada porque se veía en las imágenes que es un grupo de bastantes alumnos y estaba súper entretenido el tema de los talleres. En esta ocasión estaban pintando en los Maea Poro con Kiea. Ahí en Viringa Otuki. Serafina, te mandamos harto cariño de aquí. Nos encanta tu pasión y tu motivación por enseñar todos los conocimientos. Sí, pues y ahí también explicaba la Cera que estaba pidiendo ayuda a su mamá con el tema para explicar a los niños para qué sirven las plantas medicinales. De que la tía sabe el paparao, trabaja en el hospital en medicinal. Así que esos niños van a quedar con mucho conocimiento. Con harto conocimiento, así es. ¿Nos vamos a la entrevista, Majani? Nos vamos a la entrevista. Bueno, nuestra entrevistada del día de hoy es Celine Ripoll. Ella es, ¿cómo se podría decir? ¿Gerenta? Dueña de las ediciones Moai Rapa Nui Editions. Así que vamos a presentar la creadora de Moai Rapa Nui Editions. Y en este momento nos trae su nuevo libro, su nuevo trabajo que se llama El Principito, traducido al idioma Rapa Nui, que todavía lo va a lanzar en el día del libro. Vamos con Celine. Yorana Celine. Yorana. Tu parles français? Oui. Bienvenue. Deux bis à la française. Bienvenue a Hangaroareca. Maururu. Bienvenida, Celine. Yorana. Celine, estamos contentos por la traducción del trabajo que se viene de hace tiempo trabajando ya, que es El Principito. Cuéntanos cómo ha sido el desarrollo del cuento y la experiencia de traducirlo al idioma Rapa Nui. Bueno, con mi viaje en el Pacífico me encontré con El Principito traducido en tahitiano y marquesiano. Y cuando vine a vivir en la isla, y que empecé a hacer ese editorial que se llama Moa Edición, que desarrollé eso, pensé, puedo hacer cosas para niños chiquititos, pero ¿qué puedo ofrecer para los jóvenes? Y me vino esa idea, entonces contacté una fundación en Suiza que maneja los derechos de autor de Saint-Exupéry. Y era un 30 de diciembre de 2017, mandé mi correo explicando el trabajo que tenemos aquí, que hacer con la lengua, el problema de los niños que no hablan y que no tienen material. Y me respondió el 31 diciendo... fue una respuesta de inmediato. Inmediato, sí. Y me dijo... Yo te entrego los derechos, la posibilidad de traducir, te entrego los dibujos original y te ayudo pagando la impresión del libro cuando está hecho. Entonces yo tenía que buscar una... Feliz. Sí, obvio. Porque yo sé que los derechos de autor son enormes. Sobre todo en un libro que es tan clásico. Saint-Exupéry, El Principito, es el libro más traducido en el mundo, antes de la Biblia. Hay 478 traducciones en el mundo. Bueno, sí. Ahora 479. Yes. En Rapa Nui. Sí. Entonces empecé a trabajar con la Vicky Haoa. Con el tema de la traducción. Obvio. Y... bueno, fue una gran sorpresa para ella y fue un poco complicado. Y se demoró mucho, había muchas cosas que hacer, y una persona que tiene muchas cosas a hacer. Entonces se demoró y llegó hasta la mitad del libro. Y le pedí para acelerar un poquitito, porque estuvimos a 2 años esperando. Con el tema de la traducción. Sí. Y terminé la segunda parte con María Eugenia y ahora... María Eugenia. María Eugenia, perdón, lo pronuncio mal. No es para que la gente entienda. Y ahora estamos en la corrección de la maqueta. Maravilloso. Ahí está el libro. Ahí está la maqueta. Ahí está la maqueta. Maravilloso. Sí. Y bueno... los descendientes de Saint-Exupéry aceptaron que yo puedo poner una acuarela que yo hice con el
Principito en Ah, Moai. este dibujo es tuyo. Sí. Ya. Pero no en la tapa, en la contratapa, la tapa Ok. esa. Y, Esa es la principal. sí, Como, y viene al interior como el libro original. como cualquier libro original. Sí, exacto. Con las mismas imágenes. Sí, es la idea de hacer una copia del libro, pero el texto solamente en Rapa Nui. Y ¿Y, Sí. pero, ¿y cómo te has sentido con el tema de este trabajo? ¿Qué expectativas tienes? Va a ir al colegio, ahí- bueno, no voy a decir todo. No voy a decir No, todo. pero cuéntanos un poquitito, anda como contando Pero tal vez obvio le voy- algunos Bueno. detalles. Yo sueño que los profesores toman ese libro y pueden trabajar algunos aspectos tan de la lengua que del tema, El texto propiamente tal. de la filosofía que hay a través de eso, hablar de muchos temas, hay muchos temas que podemos ver en paralelo aquí en el pueblo. Y mi sueño es que, como traducimos un libro de un autor, los jóvenes pueden quizás desarrollar su propia manera, Interés. su propio gusto para empezar a escribir. Pero no escribir del español al Rapa Nui, como Sino hacemos de- siempre con una traducción, no. Escribir Desde desde Rapa Rapa Nui. Nui. Y ojalá un día, con Moai Edición, vamos a traducir un libro en Rapa Nui al español. Y un libro, o al francés, ¿no? Pero un libro de un autor Rapa Nui. Sí. Ese- ¿Cómo se dice? ese es De mi sueño. un libro escrito en Rapa Nui. Exacto, y pensado en Rapa Nui. Y pensaba. Porque es totalmente distinto. Sí, totalmente. Bueno, Celine, hemos visto que también has trabajado en hartas obras. Hay hartos niños que les encantan tus libros. Incluso, no lo voy Porque a la decir la porque Celine hay cuenta sorpresa. cuentos, entonces ella llama demasiado la atención, la hemos tenido en hartas ocasiones en la semana del libro que hemos hecho en la corporación, Sí. y ella ahí expresa, pero todos los niños quedan maravillados. No, hay niños, a mis sobrinos les encanta el Poki Barúa, que les encanta y que las ilustraciones son preciosas, y en la Nube Para también, Ese. que son Precioso. maravillosos. Oye, Celine, cuéntanos, APP, ¿tienen ya como una fecha de término de la traducción y de lanzamiento de este libro, del Principito? Me gustaría, pero siempre hay sorpresa. Ya, ojalá este año. Ah, ya, No. me estáis tirando a la piscina. Ojalá mayo. Celine, cuéntanos, ¿y este amor por la literatura, por hacer libros, de dónde nace? ¿Cómo? ¿Llevas hace años haciendo libros? Sí, empecé a escribir en Francia, a publicar en 2009. Ahora yo tengo 17 libros. Hoy día, viernes, sale un nuevo libro para mí en Francia, que es un cuento de Marquesa, un cuento sobre el jacamán. Yo creo que a través de los libros uno puede viajar, uno puede encontrar una respuesta, Otro mundo. otro mundo, abrirse, conocer. Imaginar personajes. Sí, conocer, también buscar respuesta por algo que tú tienes aquí adentro y tú no sabes cómo decirlo, y a veces esconderse y tener ese libro. Como que también libera un poco. Yo creo. Sí, porque cuando uno lee, cada uno tiene como su percepción de lo que va leyendo. Pues entonces, como que tú vas imaginando distintas cosas, como tu cura se puede estar imaginando el mismo libro. Claro, bueno, a mí me encanta mucho leer, yo leo mucho. Y bueno, no texto infantil, obviamente, porque ya pasé esa etapa. Pero sí, últimamente he estado Pero el leyendo Principito bastante. es para allá más gente Sí, más. po. Sí. Pero ¿sabéis qué? El Principito me da ganas de leerlo. Quiero leerlo cuando salga en la primera persona que lo va a comprar voy a ser yo. ¿Ya? Quiero leerlo, quiero como piensa una persona de Rapa Nui en el idioma, en el cuento también, porque es complicado también el tema de traducir tu visión, porque uno tiene una visión. Claro. Y el cuento dice una cosa bien estructurada, entonces tratar de acomodar eso a eso, encasillarlo, es complicado, Sí. complicadísimo y requiere tiempo. La traducción es un trabajo de verdad, Sí, es un porque trabajo muy duro. es algo tu propio estilo y tú tienes que adaptarte al estilo del autor, entonces bien complejo.
Y ofrecer también, por el momento me enfoqué en los niños, porque estoy muy cerca de los niños a través de los cuentos y eso. De verdad, ofrecer a ellos esa diferencia de relación entre la televisión. La televisión es como cuando tú comes una sopa molida. Que cuando tú tienes un libro, tú vas comiendo algo y tú vas a ese sabor, a esa textura, a ese... El libro ese te permite a ti adentro de imaginar, de crear, de desarrollar algo. Entonces, ojo con la televisión y con los celulares y todo eso, porque tú te comes una sopa sin sentir nada. ¿Cómo podemos hacer que los niños lean más y que no estén tan pegados al celular? Sí, Celine, mira, démosles un mensaje a la comunidad porque se nos empiezan a acabar los minutos. Sí. Déjale un mensaje a los niños, sobre todo tú que te enfocas en ellos, para ver si es que más adelante les van surgiendo ideas y puedan crear un libro como estos sueños, ¿cierto? Bueno, vamos, este año ojalá salen muchos libros. Este año, el próximo año, obvio, la pandemia afectó mucho a mi posibilidad de imprimir. Yo quiero realmente libro físico, así, no libro en digital, obvio. Sí, porque no es lo mismo también, y aparte cansa la vista. Realmente hay que tener fe, aunque tú no sabes leer bien o tú no sabes poner bien el tono, no importa. Primero, toma a tu niño contigo y empieza a crear algo. Y lee algo, canta si tú quieres, no sé, inventa, porque no me gusta esa frase, inventa lo que tú quieres. Y después que tú te acercas a ese, el niño él solo va a abrir el libro y va a decir, uy, yo me recuerdo también de la historia, pero de ese momento que yo compartí. Necesitamos eso, necesitamos que los niños se acercan no de un libro para aprender gramática, no te da gusto y a mí tampoco, pero que te hace sentir un sueño, un viaje, un cariño. Provocar emociones. Provocar emociones. Mira qué lindo. Sí. Hoy muchas gracias, Celine, por venir, pero antes de despedirte te vamos a dar unos regalos de nuestros auspiciadores. Ya. Para que endulces la tarde. Aquí está nuestro Tenemos auspiciador. 2 regalos para ti, Celine. Taylor Rapa Nui. Súper, Un sándwich, gracias Nikki. Y aquí tenemos un macoy para ti, para que lo plantes en tu casa. Sí, y para que después yo pueda leer debajo de la sombra. Mira qué mejor. Te vamos a pedir por favor que te comprometas con nosotros y nos envíes una foto cuando hayas plantado el libro ahí en el jardín de tu casa. Bien, tengo que buscar una casa, no sé. Bueno, y con esta entrevista maravillosa que nos dio Celine Ripoll, nos vamos a la nota de nuestras canciones, Tucura. Así es. Y en esta ocasión tenemos a Markus Sedensky en conjunto con su esposa Licha, que nos cantan Pokirapa Nui. Ira na hoi korua te hoa e, I ne hoi maua, haktangi I te himene tahi, mo hakareka I a tātou tātoa mo te programa nei ko Hangaroa Reka. Nā rātoro riwa o te Pokirapa Nui, ingoa he tu era ko Rapa Nui e re. Ingoa he tu era ko Rapa Nui e re. He veveri mai te kohana honua ki te reo poki he tangi mai e nā. Ko te ai roto I te roto pahe ka he noa here I rote rangi au I te rimo te atua, ko tika poa e re. Ko tika poa e re. Ko ora te mahina e. Nā rātu horo riwa o te Pokirapa Nui, ingoa he tu era ko Rapa Nui e re. Ingoa he tu era ko Rapa Nui e. He
veveri mai te kohana o noa ki te reo poki he tangi mai e nā. Ko te ai roto, i te roto pahika he noa here, i rote rangi au, i te rimo te atoa, ko i tika pua ere. Ko i tika pua ere, ko ora te mahina e. Ko i tika pua ere, ko ora te mahina e. Maururu. Y esa fue la canción de nuestra querida Licha Ica, que una vez más nos acompaña en este programa. La semana pasada nos acompañó, pero esta vez viene con su marido, Marcus Edensky. Le mandamos un cariñoso saludo de acá de Hangaro Areca. Gracias por contribuir en esta sección musical de nuestra tía Betty Rap de Panda. Le mandamos un cariñoso saludo. Y también dejamos invitados a todas las personas que quieran tocar y quieran demostrar su canción nueva, atreverse acá y mostrarnos en este espacio musical, Mahani. Sí, pues sí que se pueden acercar a la Betty o a la corporación, nos avisan, nosotros hacemos el contacto y la Betty los va a grabar. Así es, así de simple. Oye, Tucu, se nos viene el evento del año. Así es, evento clave. Y el próximo viernes vamos a estar ahí full. Así es, este es el evento del Día de la Danza Kaori Te Ori. Este evento va a ser uno de los pocos eventos del año. Es el único, yo creo que después de la Tapati va a ser el único evento masivo que vamos a tener. Y tenemos 3 entidades que están apoyando la organización de este evento, que es la corporación, es Comdir y también es Producción Municipal Pijas Acateren Ongoro. Sí. Así que tenemos... Se viene con todo. Se viene con todo. Súper entretenido. Es la próxima semana, día 29, jueves 29, desde las 4 de la adelante en Hangabarevare, y también será el viernes 30. Lo dividimos en 2 días, Tucu, porque son demasiadas las actividades que hay, entonces, y como el tema del toque de queda, había que adaptar. Hasta las 8, Teníamos que adaptarnos, claro. A las 8 de la tarde va a estar finalizando esta actividad y el día viernes se hace el cierre completo. Así es, tenemos el día jueves, vamos a tener una oritón y vamos a tener competencias de danza libre. Vamos a tener mezclas ahí. Se invita a todos los bailarines a participar como quieran, claro, si pareja, si son 2 mugamigas, si es libre, van a haber categorías para todos, para niños, para jóvenes. Y aún están a tiempo de poder acercarse a la Corporación de Arte y Cultura y decir, yo quiero ser parte de este festival Kaori Te Ori, así que las puertas están abiertas, el día lunes los recibimos con las brazos abiertos. Así es, también invitamos a todos los ballet cultural, Tera Aibaru, ahora Caricari, etcétera, a todos los conjuntos musicales de la isla que se sumen a participar. Vamos a tener audio profesional, vamos a tener pantalla gigante, vamos a tener todas las herramientas disponibles para ustedes para que quieran presentar su show. Sí, tenemos que seguir fomentando el tema cultural, así que los dejamos totalmente invitados a toda la comunidad para que disfrute de estos 2 días de Festival de la Danza. Así es. En Hangabarevare vamos a tener ferias también, va a estar las ferias Jacapi, va a ir a haber de todo, jugos naturales, va a haber dance, va a haber DJ, va a estar súper entretenido, vamos a estar publicando el programa la próxima semana. Sí, el departamento de producción tiene hartas sorpresas también para los grupos y que van a participar, así que se viene muy Así lindo. es. Bueno, estamos finalizando nuestro programa. Queremos avisarle a todo nuestro público que cualquier promoción o emprendimiento que tenga usted pueda promocionarlo acá en la corporación y en nuestro canal, acercarse a la oficina de la corporación en Policarpo Toro o también escribirnos un correo en agenda@arapanui.net. También nos puede seguir en nuestras redes sociales en Corporación de Arte y Cultura o también en Instagram @culturarapanui. Tengo ganas ya de que sea el próximo viernes. Vamos a tener que venir corriendo también del Kaori Te Ori. Bueno, yo no soy muy bueno para bailar, así que, pero igual me gusta ver los shows, así que voy a ir sí o sí. Sí, así que bueno, dejamos totalmente invitada a la comunidad el próximo viernes, el día jueves y el viernes, jueves 29, viernes 30, a que se acerquen a Hangabarevare a partir de las 16 horas. Ahí vamos a estar con este
celebración y festival del Cabo. Del único Oro. evento masivo Sí. después de la Tapatí, porque después ya no va a poder Yo creo ver que más. no sé, no se sabe. Por no eso, se sabe. sí. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Los esperamos después del Festival de la Danza. Termina, se va a la casa, se acomoda. Así que, y nos ve en nuestro próximo capítulo el día viernes a partir de las 21 horas. Repetición el domingo a las 1:30. 1:30. Así es. Que nos despedimos. y Y Orana, Maururu. Orana.